El rugby a mí me ayuda a tener un modelo de pensamiento. Es un deporte donde lo más importante es avanzar. Te caes al suelo continuamente, tenés que volver a pararte y sabes que tenés que ir para allá. Pude cumplir algo que no hice como jugador, ir a un mundial. Cubrí 3 mundiales. Bienvenidos, ¿cómo están? A un episodio más de su humilde podcast Nautas. Hoy tenemos a alguien muy especial, a alguien que cuando vi su perfil y me contestó, dije, a huevo que sí, ¿cómo no? A Tomás de Bedia. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Carlos, bueno, un gusto saludarte y conocernos realmente hoy porque hemos hablado, pero por medio de palabras escritas. Sí, claro. Así que hoy nos estamos conociendo a través del sonido y de la imagen. Gracias, Tomás. Preparé un intro porque Tomás, ahorita os voy a dar una referencia, pero es una superestrella del deporte en Argentina. Entonces, te voy a leer qué preparé. ¿Estás listo? Ahí te va. Dale. Venga, Tomás desde su formación en el histórico San Isidro Club de Argentina hasta su paso por la exigente Premiership inglesa con equipo como el Saracens, el London Irish, ha vivido el rugby en su máxima expresión. No solo representó a los Pumas, que es la selección argentina, sino que también llevó su conocimiento del juego más allá de la cancha, convirtiéndose en analista y comentarista en ESPN, donde compartió su visión del deporte con miles de espectadores. Pero su historia no termina ahí. Tomás es también escritor, autor de un libro que se llama Mente Fría y Corazón Caliente, donde explora el impacto de la mentalidad en el alto rendimiento, la toma de decisiones bajo presión y la importancia del equilibrio emocional en el deporte y en la vida. Actualmente Tomás se dedica al coaching y a la formación de atletas profesionales en inteligencia emocional y liderazgo, aplicando todo lo que aprendió dentro y fuera del campo. Y obviamente hoy vamos a hablar de todo eso, Tomás. Estoy muy emocionado, la verdad. Estuve leyendo, estuve viendo algunas entrevistas y creo que hasta me puse medio nervioso. No, no te pongas nervioso. Porque, Eh, porque le... Primero, por ahí para bajar un poco la expectativa, súper estrella, ¿no? No, venga, O pero... sea, el deporte en Argentina es un deporte que no es tan popular como el fútbol. Bueno, sabrás cómo es el fútbol en nuestro país. Ujú. Sí es un deporte que lleva gente y que convoca a mucha gente, pero no como el fútbol. Y no es que salgo a la calle y me frena la gente. No, no, nada de eso. Ya. Pero, a ver, hice algunas referencias y, o sea, si lo comparamos con el fútbol, Tomás jugó como si hubiera jugado en el Tottenham, como si hubiera jugado en la Liga Premier de inglesa, en la Primera Liga Española, pero del rugby. O sea, al final sí, acá tampoco en México somos un país. Es más, yo creo que ni le entendemos al rugby porque es como una cosa de que la vemos en la tele y decimos, ¿qué están haciendo todos ahí en el campo, no? Pero bueno, de lo que venimos a hablar, porque si no aquí nos vamos a quedar entre las presentaciones. Primero que nada, Tomás, platícame un poquito de tu historia. ¿Cómo es que llegas al rugby? Si fue algo que desde chiquito te gustó, o como muchos deportistas, es que pues jugaban un deporte antes y luego se les presentó una oportunidad en un deporte a lo mejor que tenía un poquito más de expectativas. Queremos tomarnos un momento para agradecer a nuestro patrocinador Nautus.mx. Nautus es una plataforma en línea donde puedes cotizar y comparar tu seguro de auto en menos de 2 minutos, sin salir de tu casa. Está aliada con las 6 aseguradoras más importantes del país y te permite elegir la forma de pago que más te acomode, mensual, anual o hasta meses sin intereses. Y lo mejor, el servicio es totalmente gratuito. Así de fácil, así de útil.
con autos.mx aseguras tu auto en minutos y con total confianza. Mira, me gusta mucho a mí esta historia, ir contándola de diversas maneras. Ujú. Mientras me tomo un mate, si sabes lo que es Dale, el por mate, es una favor. bebida que tomamos mucho acá. Eh, el rugby en mi familia ha sido un deporte como central. Mis dos abuelos jugaban ya allá por comienzos del siglo XX, en los años 20 y en los años 30, y el deporte era un deporte muy, muy incipiente, traído por los ingleses a la Argentina. Eh, había un club, que es un club muy tradicional de acá donde vivo yo en Buenos Aires, que es San Isidro, que es el Club Atlético de San Isidro, que tuvo digamos, un conflicto, pongamos, entre Ujú. jugadores y dirigentes, pero en los años 30. Cuenta la historia que en un tercer tiempo, que es es como el banquete que se dan los jugadores después del partido, Ujú. se pasaron un poco de copas, hicieron un poco de lío ahí. Y los suspendieron del club y a raíz de eso formaron otro club que es el San Isidro Club, que es mi club. Mm, Eh, y ahí mis abuelos se fueron a ese club, fueron fundadores de ese club, y ahí también jugó después mi padre. La historia te la hago cortita, pero es larga. Mi padre jugó mucho tiempo, jugó 20 años en mm, la primera del equipo. ujú, Y para mí era, el entorno donde yo crecí era puramente mirar a mi papá, que mi casa que estaba llena de cuadros y trofeos y todo como un poco egocéntrico, pero también me gusta entender que la historia de él era como una historia que él se iba contando, ujú, porque mi papá se fue a vivir solo muy chico, de una familia de 10 hermanos de clase media, pero se fue a vivir muy chico, entonces fue como construyendo ese relato heroico y que yo lo fui leyendo desde muy chico, ese relato heroico, eh, y me inspiró un montón. Y veía el equipo donde él jugaba y eran héroes para mí, y yo le decía, me encantaría jugar en ese equipo, y soñaba y escribía en cuadernos que jugaba en ese equipo, y todo eso estaba alimentado por que mi papá es un gran contador de historias, como el gran pez, y antes de dormir me contaba una historia donde había un equipo que eran los All Blacks, quizás los mm, conoces, pero son el equipo que ha sido el equipo más dominante del rugby en 100 años de Nueva Zelanda. ya, Y la historia tenía mucha fantasía, y era que los All Blacks jugaban un partido, eh, y después se iban a rescatar gente porque trabajaban de bomberos y como eran ya. superhéroes, y después volvían a jugar otro partido y aparecía un jugador a definir el partido que era el misterioso hombre trae, nadie sabía su identidad. Yo le decía a mi papá, ese soy yo, ¿no? Y él se iba de la habitación como diciendo, no lo sé, no lo sé, habrá que ver el próximo episodio, me decía. Ya, Bueno, claro. eso alimentó mucho lo que me preguntaste, que era mi acercamiento al deporte. Fue por el entorno, fue por el entorno y con el tiempo fui comprendiendo que el entorno nos moldea un montón. Bueno, vos en tu podcast hablás de mucho del lenguaje y cómo el lenguaje moldea nuestra realidad. El entorno también influye en nuestra realidad y no es que alguien nace, jugador de rugby o alguien nace para ser, no sé, ganador de un Oscar. El entorno te modifica y eso hace que ciertas habilidades o condiciones las puedas expresar en ese entorno. Así fue como comenzó y se dio que descubrí que tenía cierta habilidad en eso y no tanta habilidad en otras cosas, entonces uno se tiende a aferrar a lo que es bueno y así comenzó ese camino. Claro. Oye, y digo, viniendo de ti y para nosotros que no somos un país de el deporte, ¿cómo nos explicarías en el uno 2 3 de qué se trata el rugby? He leído un poco, pero la verdad es que no me quiero yo meter en camisa de 11 varas para explicar cuál es el deporte. Explícanos un poquito Sí. porque es complicado, ¿no? Bueno, ustedes conocen mucho porque están tan cerquita y hay mucha influencia. Creo que todos tenemos un poco de influencia de Estados Unidos y vemos mucho la cultura norteamericana. Ujú, Eh,
es un deporte que tiene un parentesco muy cercano con el fútbol americano. De hecho, el fútbol americano es un deporte que proviene del rugby. El Mm, rugby es un deporte que nació al mismo tiempo que el mm, fútbol que nos gusta en México, que nos gusta en Argentina. claro. Dicen que cuando se estaba gestando el deporte, todavía no había reglas claras en Inglaterra. En una región jugaban con ciertas reglas, en otra región jugaban con otras reglas. Parece que en un lugar que se llama justamente rugby, había una escuela, alguien agarró una pelota con las manos y en lugar de patear, empezó a correr con la pelota en las manos hasta llegar hacia la otra línea. Ya. Y el rugby es un deporte donde lo más importante es avanzar. Mm, Vos tenés que avanzar. Vos me decís, sí, en el fútbol también sí, pero en el fútbol podés volver para atrás y no pasa nada si volvés para atrás, si jugás por el otro carril, jugás por el medio. En el rugby vos tenés que siempre avanzar, te lo estoy sintetizando sí. lo más simple. Se juega con una pelota ovalada, son Ujú, 15 por lado, y el pase es con las manos, pero también se puede usar el pie, y el pase tiene que ser o en la misma línea, o sea, en paralelo si tomamos los laterales, ¿no? Tiene que ser en la misma línea o para atrás. Entonces ahí está algo muy interesante. Tenés mm, que avanzar, pero se pasa la pelota para atrás. Eso ya ya, ok. es bastante desafiante. Ujú, Y los rivales tienen que frenar tu avance y mm, solo pueden hacerlo tacleándote, que el tacle tiene que incluir, es un abrazo, derribarte, mm, y en ese derribo te pueden disputar la pelota. Continuamente hay tacles y derribos y disputas de la pelota, eh, lo cual para muchos lo transforma en un deporte un poco demasiado agresivo. No me mm, gusta decir la palabra violento porque no lo es, aunque parezca, porque es una agresividad expresada dentro de unas reglas y que ujú, los jugadores las respetan, y cuando no las respetan, el árbitro hace uso del reglamento. Y comprende es un juego si bien es muy físico, ujú, también es un juego que tiene mucha, yo creo, danza, porque es correr haciendo equilibrio con la pelota en la mano, llevando la pelota y sin que te toquen, y llevar la pelota hasta el territorio, es como conquistar el territorio rival. ujú, Apoyar ahí significa el mayor logro dentro del juego, que es un try, que son 5 puntos. mm, Y esos puntos, como en el fútbol americano, cuando marcas un touchdown, tenés el derecho a convertir pateando entre las H's, que en el mm, fútbol es una Y, pero en el rugby es una H, ya, para sumar 2 puntos más. ya. Eh, y lo que tiene el juego es que tiene muchas posiciones, hay muchos roles, lo cual lo hace bastante complejo, porque habrás visto que existe el Scrum, que es Mm, cuando 8 contra 8 se empujan entre sí ya. para reiniciar el juego. Y esa formación es característica del rugby, pero es una formación que reinicia el juego, pero que también tiene que ver con dominar al rival, Mm, donde vos, si lo empujás, lo puedes llevar, el rival te empieza a dar infracciones, pero lo importante es llevar la pelota hacia el otro lado. mm, Y para que pase, hay que pensar mucha táctica, hay muchas tácticas, y hay que desarrollar un pensamiento estratégico fino. Es claro. decir, todos, todos sabemos que hay que ganar, todos sabemos, pero no todos sabemos cómo. Mm, Entonces, para eso hay que pensar muy bien la estrategia de cómo se juega este deporte, que hoy por hoy requiere de una preparación atlética enorme, enorme. Los jugadores cada vez tienen que ser más rápidos, ágiles, fuertes. Eh, es todo un desafío, imaginarte estar adentro de una de esas no, no, canchas. a mí me da miedo, o sea, ver a las personas, a los deportistas gigantescos, ¿no? Un cuate de masa muscular de 120 kilos, imagínate. Pero como tú Sí. decías, aparte de que se ve y se siente como un deporte agresivo, leí que también es un deporte con mucha regla, con mucha camaradería, con mucho respeto, porque a diferencia del fútbol americano, no traes protección alguna. O sea, vas a la cancha sin hombrera, sin casco. Sí. ah,
y eso demuestra un poco, yo no digo que sean caballeros, seguramente sí, pues, pero esta regla de que el contacto más que algo agresivo es parte de este, ¿cómo te digo? Como tú decías, ¿no? De este reglamento de etiqueta, porque al final es un deporte muy elegante, ¿no? Tiene mucha elegancia, aunque a veces no lo parezca. Si preguntás acá en mi casa, a mi mujer no le gusta y le Ya. parece muy tosco, pero sí que tiene mucha elegancia y se procura mucho el cuidado del jugador, porque, bueno, también, ¿no? Han habido casos de golpes fuertes, lesiones muy importantes, muy severas, que nos hicieron reflexionar. Y sí se está poniendo mucho más énfasis en la aplicación de las reglas para el cuidado de los jugadores. Hay protección, protector bucal, algunos juegan con casco, aunque el casco no es el de fútbol americano, es un casco con Suave. goma, que no es muy recomendable porque cuando vos tenés ese casco, de alguna manera es como que inconscientemente pensás que los golpes no te van a afectar y tienden los jugadores a golpearse más. Ya. Pero sí hay un respeto por las reglas y un cuidado por la integridad de los cuerpos, aunque bueno, vos estás decidiendo estar ahí y exponerte a esa clase de golpes. Ya. Bueno, no es un deporte para jugar toda la vida. Claro, totalmente. Como el fútbol americano, ¿no? O sea, a ver, yo creo que tienes una carrera de ¿cuántos años? ¿Unos 10 años? ¿15 años? A lo mucho. Mira, ¿sabes que yo leí el promedio en fútbol americano es de 3 o 4? Oh, wow. El caso de Tom Brady, solito, Ujú, sin juveniles o más. En rugby, sí, juvenil, infantiles, empezás muy chico, que no te golpeás. En juveniles tenés otros 8 años y después mayores de 20 a 30 se puede jugar. Algunos juegan hasta más tiempo, 35, y ujú, algunos, bueno, según el nivel del jugador, de golpe, y obviamente que en rugby, que no es profesional, como en digamos, la mayor cantidad de jugadores del mundo, y obviamente en mi país, ujú. no son profesionales. Yo participo en mi club, que no es profesional, que sí es un club de excelencia por cómo se trabaja y cómo se entrena. No es profesional, todos van a la universidad o a la escuela o trabajan, y la dedicación es enorme. Entonces, por ahí esos chicos, no todos juegan una carrera larga, quizás juegan hasta los 21, 22, 24, y Ya. habrá casos que jueguen un poquito más. Tomás, cuando decides irte a Inglaterra a jugar, quisiera hacer como algunas metáforas, porque obviamente el hecho de irse a otro país, uno es el choque cultural, obviamente, ¿no? Comida, idioma, etcétera, etcétera. Pero yendo a jugar a un deporte tan particular, tan especial como es el rugby, ¿qué otros choques culturales tuviste? Tal vez dentro del locker, tal vez dentro de las prácticas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió yéndote los años que estuviste allá? Eh, sí, lo cultural, mucho, si bien es cultura occidental, no es que me fui a Bangladesh a Ujú, jugar, digamos, Europa, Inglaterra, a grandes rasgos cultura occidental, quizá en los matices, sí, no es nuestra cultura latina, que incluso si yo fuera a México también vería cosas diferentes. La cultura inglesa tiene cosas muy diferentes, por ejemplo, los horarios de cena. ujú, O los alimentos, las formas de relacionarse, de vincularse entre ellos, que me pareció muy interesante y me abrió mucho la cabeza. Eh, la opinión sobre temas diversos, quizás nosotros en algunas cosas somos más conservadores, eh, en otras simplemente diferentes, no se trata de conservadores, sino que son visiones diferentes. Y luego en cuanto a lo profesional, un cambio enorme porque
la manera de hacer las cosas cuando se es profesional cambia mucho y la intensidad cambia mucho, eh, y la exigencia, lo que te exigen, Ujú. lo que te exige un entrenador cuando es profesional, que si bien yo venía con una preparación bastante profesional, era amateur, era en un club donde lo hacía muy seriamente, pero no como un club de máxima elite, digamos. Así que ahí me encontré con un montón de cosas y hábitos que tuve que cambiar, que no los conocía, que no los conocía. Y después la relación entre los jugadores, que es distinta porque acá son tus amigos y allá te haces amigos, pero no son tus amigos, te podés hacer amigos. Y son colegas de trabajo, aunque puedas forjar una relación. Y después el crecimiento, mentalidad de crecimiento, ¿no? De estar continuamente analizando tu juego y viendo qué partes podés mejorar. Y que si eso lo llevas a tus cosas, a tu vida, es muy positivo, está muy bueno. Ahorita nos decías que algo que te había llamado la atención es cómo se relacionaban ellos, los jugadores entre sí. Digo, viendo que es un deporte como de mucha clase, de mucha cultura, ¿por qué es diferente a lo mejor un jugador de rugby a uno de fútbol? Porque, ¿cuál es la diferencia? Sí, o sea, ¿cómo te relacionas adentro o sea, en el entrenamiento? Hay este famoso tercer tiempo, ¿no? En donde, digo, obviamente en la liga profesional no es que te vas a tomar después, o no se va, pero vamos, es algo como muy distinto, ¿no? Es muy distinto, no conozco bien el mundo del fútbol, conozco gente que juega profesionalmente, pero no sé cómo se manejan. Sí, es que, o sea, cuidas mucho más tu cuerpo y no es que salís y salís de copas, digamos, no podés, necesitas recuperar tu cuerpo, porque son muy duros los partidos. De hecho, no sé si sabías, pero el rugby no se puede jugar cada 3 días. Es Mm, muy difícil porque el cuerpo tiene que recuperarse después de un partido, a diferencia del fútbol que cada 3 días se juega. ujú, Entonces en el rugby tenés que, sí, de pronto hay una salida en equipo y compartir unas cervezas, pero muy poco y es mucha la dedicación. eh, Hay mucha disciplina en ese sentido, la alimentación, el cuidado, los no excesos, ujú. eh, que te dan cierto orden, que te dan cierto orden y que es como, es muy difícil pasarte de eso, porque si, digamos, no puedes rendir si no cumplís con eso. Es muy Claro. difícil. Te quedas expuesto. Totalmente. Y una de las cosas que yo quisiera empezar a tomar en la plática es este mindset, es esta preparación, es esta disciplina que tienes que tener. Es algo que hablas en tu libro, es algo que nos puede resonar mucho acá en el podcast, porque si bien estamos explorando los primeros episodios en donde entrevistamos a personas que están envueltas en el deporte, yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de ambas partes, ¿no? Y que podemos aplicar, porque yo creo que algo de lo que sufrimos mucho acá en el ámbito empresarial y de ventas y de relaciones públicas, pues es esta disciplina que, entre comillas, pareciera fácil para los deportistas, pero obviamente no es fácil, ¿no? Uh, y acá decimos, no, pues si nos pagaran para levantarnos temprano, bueno, pero pues tampoco es como que la única parte de ser un deportista es levantarse temprano y comer bien. Hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. ¿Cómo nos explicarías este mindset que tuviste que tener, y ahorita lo comentabas, de venir de una liga amateur a irte a una liga premier? ¿Qué cambió en ti? O sea, ¿qué fueron las cosas que empezaste a ver diferente en tu día a día? Mira, yo soy de un club que, que ha sido muy exitoso a lo largo del tiempo. Ha ganado muchos campeonatos y tiene una cultura de la disciplina, tiene una cultura de cierta exigencia y a la vez una cultura
hace culto de la austeridad, de no vanagloriarse de los logros, de ser medido en el éxito y en el fracaso. Realmente una cultura muy poderosa de la cual yo estoy muy orgulloso de mi club. Y que hoy que soy entrenador de chicos adolescentes, trato de transmitir y está muy sólida esa cultura. Eso me preparó muy bien para ser profesional. Quizá me faltaba tener alguien que me ayudara más en los detalles de lo mental, del manejo de las emociones, de conocer un poco más cómo funcionábamos desde ese aspecto. Pero esa cultura a mí me preparó muy bien para ir a jugar al rugby profesional. No me costó adaptarme en ese sentido. Era, digamos, un turno más de entrenamiento por día, de pronto más análisis de los partidos que yo no hacía, empezar a ver detalles. Un ejemplo es que nosotros en Argentina en general los jugadores de rugby usamos bien el pie, pateamos bien porque no, todos jugamos al fútbol, somos muy coordinados, todos jugamos al fútbol en Argentina. Sí. Entonces, es natural, pero cuando yo fui a Inglaterra, en el rugby se usa bastante el pie Mm. para buscar territorio o incluso para definir situaciones. Y por ahí de 6 patadas que hacía tres buenas y tres que no iban a destino. Y un entrenador me dice, tenés que ser preciso, de las 6 tienen que ser al mismo lugar. Y yo no pensaba así. Mm. Yo ya está considerado, bueno, tengo ese talento, listo. Mm. Y me enseñaron a ponerme objetivos bien precisos. Mm. Esto se hace así. Y para hacer esto tenés que hacer este procedimiento. El inglés es muy del procedimiento. Ujú. Y los ingleses tienen mucho esto del procedimiento y por eso son lo que son, ¿no? Por eso la puntualidad inglesa Claro. y han conseguido todas las cosas que tienen y la cultura sajona tiene mucho de eso, del procedimiento, pensamiento muy racional. Me enseñó mucho en ese sentido. Eh, pero creo que ya estaba preparado. Simplemente tuve que ver que, bueno, si vos querés alcanzar un máximo rendimiento, hay más detalles. Y es, en definitiva, si te tuviera que sintetizar, Ujú. es atención al detalle. Presta atención al detalle porque en el detalle está la diferencia. Me gusta ese pensamiento. Y, y para ti, yo me pongo y trato de pensar en un cambio de vida y un cambio de mentalidad. Obviamente hay momentos muy complicados. Y esta pregunta luego la hago. Para ti qué fue un momento decisivo en tu vida en donde a lo mejor estabas medio entre que tirabas la toalla y que algo fue lo que te empujó para salir adelante? O sea, ¿qué fue lo que te hizo dudar y luego qué fue lo que te sacó de ese lugar y seguiste adelante? Eh, ¿Alguna no sé, derrota? no sé si alguna vez estuve cerca de tirar la toalla con algo, Ya. sino que eh, yo pienso que el rugby a mí me ayuda a tener un modelo de pensamiento. ¿Qué es el modelo de pensamiento? Vos en el rugby para jugar tenés que levantarte continuamente. Te caes al suelo continuamente porque te derriban y tenés que volver a pararte y sabes que tenés que ir para allá. Ujú. Es una metáfora un poco berreta, como decimos en Argentina, un poco cliché, ¿no? Que ahora la New Age toma muchas frases motivadoras Sí. ¿no? Entiendo, Eh, entiendo eso, sí. No, pero bueno, tenés que levantarte y seguir. O sea, y de las adversidades que tuve, que realmente no han sido muchas, pues soy un privilegiado por la vida que tengo y el entorno donde crecí, quizá no ir a un mundial con Mm. el seleccionado argentino, haber quedado fuera en el último corte, eh, me hizo pensar un montón y en lugar de quedarme lamentándome, no, bueno, no fui al mundial, bueno, entonces, ¿qué hago? No puedo quedarme en esto y no puedo contarle al mundo durante toda mi vida, como le pasa a mucha gente contando lo que no fue. Mucha gente te dice, no, yo en un momento casi juego en Boca, casi juego en el América de México. Ujú. Sí, pero ¿y después qué pasó? Entonces, eso, como desarrollar
una narrativa que esté situada en el presente y no en el pasado, porque ya está. Y a veces, incluso ahora hablando de mi pasado, el jugador, Sí, cuando yo me fui a Inglaterra, fue hace un montón de años, fue hace 19 años que fui. ok. Entonces a veces hasta me siento como, digo, entiendo que a la gente le puede interesar Sí, y me paro desde ahí que si te interesa el relato lo utilizamos. Pero a mí me suena tan lejano porque fui construyendo otras cosas sí, que es producto de justamente esto, el mindset que me estás preguntando, de construir el presente. Y si algo no me sale, si algo estoy en duda, que muchas veces entro en crisis de ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy yendo para donde quiero o estoy... Bueno, pensá. Y al final lo más valioso que tenemos es la capacidad de imaginar, los humanos. Tenemos mucha capacidad de imaginación y ponerla a trabajar a favor, porque la usamos mucho en contra, imaginando futuros nefastos, eh, puede ser muy potente, digamos. La humanidad vivimos como vivimos porque podemos imaginar, tenés un micrófono ahí, tenés paredes y todo, porque alguien lo imaginó. claro. Entonces, recordar que podemos imaginar y Inevi- usarla, y sí. estimularla, la imaginación. Y totalmente, digo, inevitablemente, siendo la figura que eres, porque aunque haya sido hace 20 años, yo creo que el hecho de jugar en una liga profesional es muy importante y y te da rumbo. Digo, yo no sabía que eras de dos generaciones atrás que jugaban el deporte y obviamente viene en tu ADN y lo usas como referencia para todo en tu vida y eso para mí es muy inspirador porque acá yo como emprendedor y yo como yo no tengo una herencia tan larga de, ¿sabes? O sea, de es que toda la vida he vendido zapatos y para mí el zapato, pues yo te lo puedo explicar de arriba, nada, nada, o sea, estamos aprendiendo a hacer muchas cosas y estas Sí. historias al final, pues alimentan el espíritu porque pues te inspiran hacia lugares en donde a lo mejor parecieran muy lejanos como hace 20 años, pero están muy presentes hoy. Ahora, ¿qué fue lo que te decidió a ti? Porque tienes un libro. ¿Qué fue lo que... Y te agrego un comentario a eso que Dale, dale, decís, dale, 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 y, dale, dale. y- y- y estoy muy de acuerdo. Yo creo que necesitamos continuamente inspirarnos, y el gesto de inspirar viene de tomar aire del entorno. Ujú, ¿No? Me inspiro, pero tomo algo del entorno ujú. y para pasarlo por mi cuerpo, por mi vida y expresarlo a mi manera. Inspirarse es eso, alguien que te gusta, Lady Gaga, Messi, eh, Chespirito, no sé, por Sí, decirlo. claro, sí, no, adelante, sí, claro. Acá es un ídolo, para mí es un ídolo. Te inspira, ¿no? Te conecta con algo que vos querés expresar en este mundo, algo o con una cosa que vos querés investigar. Ah, eso me inspira, eso es algo que yo querría explorar en mí, me gustaría tener eso, quien nos inspira, quienes admiramos, es algo que nosotros queremos capturar, pero no robar, queremos, que lo quiero capturar y lo quiero probar, lo quiero expresar. Entonces, inspirar y expresar y es súper necesario y a mí me gusta vivir así, me gusta encontrar todo el tiempo cosas que me inspiran y si alguien me inspira algo que yo hice, eh, trato de no creerme más Mm. importante, sino, bueno, qué lindo que te inspiró, qué lindo, gracias por contármelo. Claro, 100%. Y yo creo que también buscar esta manera de vivir con rituales que nos alimenten tanto la mente como el cuerpo es súper importante. No sé si viste, Tomás, alguna vez estas áreas azules famosísimas, que hoy hay 5 áreas azules en el mundo donde la gente vive más de 100 años, ¿no? Y sí, 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 o sea, como que tuvieron un auge un ratito, en donde, no sé, una estaba en Italia, otra estaba en Japón, eran lugares como muy particulares. Al final, después de todo el auge,
ah, en donde decían, bueno, pues que son los alimentos, o es que justo lo que tú decías, ¿no? O sea, es un lugar más limpio para respirar, la cosa de los genes. Al final hubo un estudio donde decía que el gran secreto de la gente que vivía más de 100 años o vivía saludable hasta tarde en su vida, no, o sea, sí obviamente influía la comida, obviamente influía todo, pero eran los rituales que hacían todas las personas todos los días, porque entrevistaban al cuate que iba a pescar, a personas que vivían un ritual diario. Y entonces este estudio y este resumen te invitaba a que buscaras un ritual tú como persona, como ser humano, para poderlo seguir toda la vida, ¿no? Y yo creo que es importante ver qué rituales tienen las demás personas para tú poder tener el propio, porque luego es difícil encontrar un ritual, ¿no? Sobre todo cuando uno no Sí, viene de una familia ritualista ya. Ah, sí. pero digo, y te veo y te ves joven, o sea, te ves fresco y no dejo de pensar en eso, o sea, en que sí voy yo, que veo a mucha gente muy seguido de muchas partes del mundo, qué influye y qué no influye en su bienestar por lo que hacen todos los días, ¿no? Y se me hace muy interesante, pues. Sí, sí, me gustaría después que me cuentes un poco más de eso que haces vos. Pero sí, yo creo que hay que, viste que de alguna manera el sistema nos está diciendo todo el tiempo lo que tenemos que hacer, ¿no? Al final, Internet nos está diciendo y creemos que somos libres y estamos como posteando saberes que no teníamos ni idea hace 5 años y hablamos, no, porque en realidad nuestros ancestros, bueno, mucha. Y yo creo que está bueno tomar lo que sirve y lo que no, separarlo y expresarse más auténticamente en el sentido de ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? Hacelo. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta, no sé, leer cierto tipo de literatura? Lee ese tipo de literatura y que eso te despierte curiosidades y que te vaya llevando hacia lugares interesantes, pero que tengan más que ver con esa relación con vos. Si te parece interesante y te parece que te aporta valor. Y bueno, de alguna manera como que nos cuesta liberarnos de eso de tener que impresionar a los demás, ¿viste? Como Claro. que está como esa cosa. Bueno, nos conocimos por LinkedIn y que es una red social que tiene mucho que ver con impresionar a los demás, que es humano, ¿no? Es natural que suceda porque si el otro le interesa lo que haces, es como que eso también puede continuar, podés continuar haciendo eso que haces y que en un punto necesitamos mostrarle a los demás, pero hay como un fino equilibrio en cuánto estamos ahí tratando de agradar y cuánto estamos realmente haciendo porque genera valor para uno y está bueno. Ya. Totalmente. Oye, quisiera tomar el tema de ESPN. Luego, aquí justo LinkedIn, justo el público que nos ve, están buscando oportunidades profesionales y siempre nos emociona pensar que podemos trabajar para una cadena así de grande o trabajar para algo así de importante. Para ti, ¿cómo fue la invitación a trabajar a ESPN? ¿Fue algo que tú buscaste o fue algo que te ofrecieron? Las dos cosas, creo yo, las dos cosas. En ese momento estaba ya en la parte final de mi carrera como jugador y había desarrollado y había encontrado que tenía una habilidad para escribir y para contar cosas, para contar historias y narrar. Y me gusta mucho observar detalles y unirlos y contarlos. Y obviamente empecé a hacer talleres de escritura y aprender de gente que lo hacía muy bien. Y que es un trabajo que sigo haciendo. Todo el tiempo estoy viendo quién cuenta bien historias. Es lo que más me gusta hacer al final. Lo que más me gusta es contar historias y escuchar historias que me movilizan. Dentro de eso lo puedo hacer en el rugby. Y se dio que, digo, lo puedo hacer en el rugby porque para mí entrenar también es contar una historia que inspira, ¿no? Si fuera 100%. solo ir a golpearnos, no tendría tanto sentido. Hay una historia detrás que nos moviliza y a cada uno con una razón intrínseca.
Y cuando empecé a escribir en un blog, en esa época estaban de moda los blogs de rugby, tenía cierta repercusión en el pequeño mundo del rugby de Buenos Aires y en Argentina, y veía que como con buenos ojos eso de yo ni bien podría trabajar porque creo que sería muy bueno contando partidos de rugby, porque es algo que me apasiona desde muy chico, porque tengo cierta habilidad para ver algunos detalles, algunas otras cosas que Mm, pueden captar la atención, porque el juego en sí ya es bonito. Vos como comentarista tenés que embellecer ese comentario, eso que está viendo ya el televidente, o contarle algo que no ve, ¿no? ujú, Porque por ahí el ojo no entrenado no lo está viendo. Entonces pensaba que podía ser una posibilidad y luego me llamaron. Me llamó alguien que es Agustín Pichot. Agustín Pichot fue capitán de los Pumas, y una de las figuras más importantes de nuestro rugby, y hoy es uno de los conductores del rugby, pero que además es un tipo con una visión estratégica, para mí una gran inspiración, un tipo muy que siempre ve el futuro, y mm, los estrategas están mirando el futuro. Y él me llamó y me dijo, ¿te ves? Yo no era amigo de él, había compartido un poco de equipo en los Pumas, pero él es 8 años más grande que yo, no era amigo. Respeto, admiración de chico, pero después respeto. Me dijo, ¿cómo te ves trabajando en ESPN? Primero que me llame me llenó de orgullo y le dije, pero obviamente yo optimista, dije, pero me recontraveo, le dije. sí, claro. Y así fue, él me dijo, yo te veo, creo que puede ser una de las nuevas caras de ESPN. Y a los poquitos meses empecé a hacer mis primeros comentarios en partidos, aparición en programas, después locución de programas y aprendí un montón. Fue una gran experiencia para mí. Fueron 9 años donde aprendí muchísimo, donde me desarrollé personal y profesionalmente y además pude cumplir algo que no hice como jugador, que es ir a un mundial. Ya. Mm, Cubrí 3 mundiales, uno como comentarista en Argentina y dos yendo al mundial, al evento. ya. Y el último, que fue en Japón, siendo el comentarista principal del partido inaugural, que fue partido inaugural y el primer partido de los Pumas, que es para nosotros el evento más importante. Ujú. Los Pumas es el equipo de Argentina. Sí, sí. Eh, con lo cual, súper gratificante, una gran experiencia en mi vida. Que sí, que es cierto, vos le decís, uy, cualquiera querría, soñaría. Sí, de verdad que para mí era un sueño trabajar ahí y, y gané un montón en esa experiencia. Sí, me imagino. Eh, sí, Y se cerró el círculo, ¿no? Un poco, lo voy a poner entre comillas, la frustración de no poder ir a un mundial como jugador, pero después encontrar la manera de ir al mundial como comentarista, creo que cierra un círculo un poco, ¿no? Ayer platicaba con otro coach de sí, futbolistas y platicábamos que luego lo que pides y las oportunidades y lo que sueñas llegan, pero a lo mejor no llegan en el paquete que tú pensabas que iban a llegar, ¿sí? Es que yo me lo sí. imaginaba con el paquete verde y el moño azul y que lo iba a abrir, lo iba a destrozar y no, llegó sin paquete, desarmado y tú lo tuviste que armar, pero al final fue algo vivido, ¿no? Sí, 100%. Fue así. Y a veces uno quiere que las cosas sean de una manera y por ahí la vida tiene preparada otra cosa, eh, te la muestra de otra manera. Una Mm, vez escuché a alguien que vos preocupate por trabajar por algo y después la vida se encarga del cómo. sí, claro. Y me hizo mucho sentido. Y hace 2 o 3 años, cuando hice coaching, ahora no estoy haciendo coaching deportivo digamos, el único coaching en deporte que hago es entrenar, ser head coach de la división juvenil menores de 17 en mi club. Enseño Ujú, rugby nomás, ujú, pero hay mucho de coaching también ahí. Eh, y hice coaching con un jugador de hockey sobre césped, mm.
que quería jugar el Mundial Juvenil, pero estaba muy cerca de quedar afuera y notaba mucha tensión en su cara. Él no la estaba pasando bien. Ujú, Y, y fuimos trabajando en unos meses y un día me dice, me di cuenta que no pasa nada si no juego el Mundial. Yo ujú, creo que no voy a jugar el Mundial como jugador, pero estoy convencido de que a algún Mundial voy a ir, me dijo. De alguna manera voy a ir. ok, Como resignificando, ¿no? Como sí. al final hay que, mira, tengo un libro que se llama La estrategia son tus palabras. El autor es Mark Pollard. Y lo encontré ahí en internet y se puede bajar gratis, él lo regala. Y me encanta a mí la palabra. Y yo creo que al final, yo no creo tanto en esto de que la vida te mandó para que hagas tal cosa. La vida, o sea, somos un puntito muy chiquito en una galaxia inmensa, ¿no? No sé si está tan pendiente de que vayas o no mundial. Ujú, Creo que sí, tenemos la capacidad de contar la historia y elegir cómo contarla. ujú, Podés, podés elegir cómo contar, y eso es estrategia. Cómo usás las palabras para darle sentido a lo que haces. Simplemente eso. No, ¿cuál es el sentido de la vida? La humanidad se lo pregunta hace un montón. No sé si tiene un sentido. No sé si hay un sentido por el cual estamos construyendo ciudades, ujú, votando presidentes claro, y creando empresas. No sé si hay un sentido. No lo sé. Podremos, se lo damos nosotros. sí, Pero podemos desaparecer de la faz de la Tierra y todo sigue. claro. Si lo pensás así, es desolador también, o a la vez también puede ser, desde una perspectiva macro, es bueno, sí, tampoco todo es tan importante y no me tengo que hacer tanto problema. Sí. Entonces el sentido se lo da a uno. Totalmente, y eso tal vez nos puede ayudar también a enfrentar algunas cosas que parecen complicadas cuando realmente nos ponemos en nuestro lugar y decimos, no soy el centro del universo, no soy la persona más importante, venga, yo creo que sí puedo hacer esta cita, este juego, este partido, este entrenamiento. O sea, yo creo que esa es una buena perspectiva, ¿no? A mí también me ha funcionado mucho eso, ¿no? Ah, el, el decir, bueno, a ver, cuando estoy en un aeropuerto grande o sea, te sientes nada, ¿no? O sea, sales de tu Sí. país o de tu ciudad y te ven y dices, pues, ¿quién eres? Absolutamente nadie, o sea, y te pone humilde y te pone en el presente, ¿no? Ah, Sí. cuéntame para ti cuál fue el momento en el que dijiste, voy a escribir un libro, o sea, hoy y mañana empiezo. Ayer se lo contaba a un compañero, amigo con quien trabajo, que tenemos muy buenas conversaciones. Es más joven que yo, tiene 26 años, pero tenemos excelentes conversaciones. Él es actor también, aparte de que trabaja en la consultora donde trabajo yo. Mm, Y me preguntaba, ¿cómo decidiste escribir? ujú, Y le dije, mira, yo dejé de jugar y tenía que encontrar algo y lo único que me gustaba mucho hacer era escribir, me gustaba muchísimo. Y tanto que empecé a ir a talleres de escritura y me dije, bueno, lo que ahora más me gusta hacer es escribir. Tengo la suerte también de tener la realidad cubierta porque fui jugador profesional, entonces había ganado dinero y podía decir, bueno, ahora voy a dedicarme a escribir y veré qué pasa. Y empecé a escribir y escribir y escribir. Iba a un taller de escritura y me estimulaba tanto, tanto escuchar a gente escribiendo sus cosas, gente que hoy ha publicado muchos libros y que me parecía, para mí eran geniales, para mí eran mejores que todos los libros que leí en mi vida de esa gente. Digo, esta persona es brillante. Que yo quiero esto, yo voy a escribir. Y empecé a escribir textos, textos, textos. Para escribir hay que escribir. O sea, querer ser sí, escritor hay que claro, sí. escribir. El Leer mucho secreto. y escribir. Y exactamente, pero viste, mucha gente quiere escribir un libro y no leyó uno solo en su vida. Y hay que hacer, como decimos acá, hay que sentar el culo en la silla, leer y escribir. Y empecé a escribir y quien daba el taller, que es una persona muy perspicaz y lo recomiendo porque se llama Santiago Liach, para quien te escucha, que Ujú, lo sigan porque es una persona
brillante que organiza lo que se llama el Mundial de Escritura, Ok. que tiene mucha repercusión. Es un mundial que te puedes participar gratuitamente y estimula mucho quien quiere empezar a escribir o a Mm. quien le gusta escribir. Bueno, me fui por las ramas, pero vuelvo. Dale, venga, Santiago me venga. dijo, Santiago me dijo, tenés que escribir sobre el mundo del rugby, me Mm. dijo. Ujú, Tenés que seguir, y yo escribía con un tono humorístico en ese momento, estoy hablando del año 2009. ujú, Y empecé a escribir y empecé a escribir y de pronto tenía como un personaje que era como un alter ego mío ujú. y contaba una historia, era como una sátira de ese mundo donde provengo y me burlaba de estereotipos y jugaba mucho con el lenguaje y eso terminó siendo una novela que me publicaron. Ok. Sí, y porque donde lo llevaba en el taller les gustaba mucho, estaba como había expectativa cuando llevaba mis textos. Y me dijeron, che, bueno, acá tenés algo, tenés una novela. Y se dio como muy rápido, ¿no? En 2 años ya de escribir ya tenía algo para publicar, cuando un montón de gente escribe toda una vida y no ni siquiera se anima a pensar que puede publicar. Claro. Y un poco me confundió eso también, porque dije, ah, bueno, básicamente lo que hago lo hago bien, ¿no? Como Sí, muy claro. joven todavía. Ya, ah, bueno, si me puse a escribir y escribo bien, digo, debo ser súper talentoso. Y después quise intentar lo mismo con la música y no, no fue Ya. así. Sí, claro. Claro, ¿no? Y como un baño de realidad que me vino muy bien y me viene muy bien como empezar a reconocer lo que soy bueno o más o menos tengo algo de facilidad y en lo que no. Y me llevó mucho tiempo eso también, ¿eh? Pero bueno, así fue la historia de cómo empecé a escribir. Ya, totalmente. No, digo, y para todos, yo creo que, ah, y lo hemos platicado mucho en el podcast, nos juzgan mucho porque podemos hacer múltiples cosas, ¿no? No sé si pasa en Argentina también y en tu mundo. A ver, es que eres un deportista y no sabes hacer otra cosa más que jugar o entrenar, Sí, ¿no? Puedo tener varias habilidades, me puede gustar cocinar, puedo ser súper bueno en las matemáticas, en tu caso, ¿no? O sea, para mí que me platicas tiene todo sentido. Ah, claro. un deporte ritualista con una historia familiar y luego después un cambio de vida, una cultura como la inglesa, preparación, análisis, ah, comentario en ESPN. Para mí era natural que escribieras algo. Había demasiado en tu cabeza para no sacarlo, ¿no? Demasiado Sí, aprendizaje, demasiada vivencia. sí, sí. Y lo sigo cultivando. Todo el tiempo estoy investigando y me gusta mucho. Ahora tengo una columna en un diario Mm, argentino que me entretiene mucho hacerla. Me gusta porque claro, me gusta combinar ideas, pero todo el tiempo estoy como desafiándome a pensar a escribir, a escribir distinto. No digo la palabra mejorar, sino cómo puedo, cómo puedo cambiar, agregar cosas y me gusta leer distintos autores y cosas y claro. ideas y cómo presentarlas, porque es un arte, es un gran arte que tenemos los humanos. ¿Sabes que ayer escuchaba a un autor argentino que es neurocientífico y tiene un libro que se llama El poder de las palabras también? Mm, Y él decía que en realidad la inteligencia artificial descubrió que esto que hacemos con el lenguaje es simplemente un truco. mm, Y lo que hacemos con la música es un truco y ya sabe cómo reproducirlo. Está aprendiendo a reproducirlo. Y que a los humanos nos da un poco de miedo que en eso que nos creemos buenos, venga una máquina que inventamos nosotros y nos redoble la apuesta, ¿no? sí. Eh, y yo dije, bueno, puede ser, ¿no? Como aceptando quizá lo que puede ser una derrota. Digo, puede ser, pero me sigue pareciendo divertido hacerlo. No, totalmente. Y yo creo que eso no tiene que terminar. La máquina no vive lo que vivimos nosotros tampoco y no siente lo que sentimos nosotros. Para quienes utilizan inteligencia artificial todos los días, ah, luego nos damos cuenta, Tomás, que no es tan inteligente
exactamente como pensamos, ¿no? Se vuelve cuadrada, se vuelve limitada, por lo menos a lo que tenemos acceso nosotros como meros mortales, ¿verdad? No sé qué habrá tras bambalinas, pero Sí. sí, pues, o sea, el toque humano ah, tiene que seguir. Si yo hoy me pusiera a hablar contigo y no hubiera este toque humano de risas y siguiera un listado de preguntas que me hizo ChatGPT, no, hombre, o sea, esto sería una cosa aburrida. No, yo creo que está, es como la primera célula que después, la que se unió con otra célula, ¿no? O Mm, cuando empezó la vida en el planeta. Está como sí. ahí y todavía no entendemos hacia dónde va. Creo que puede ser un aliado complementario. Yo te diría que no sé nada sobre inteligencia artificial. Es un tema que escucho cosas, pero no entiendo nada. Ya, Sí me pasa cuando veo gente que le pregunta, en vez de escribir, le pide a ChatGPT que escriba un artículo y lo sube. Es un artículo que a mí no me interesa leer 100%. Totalmente de porque acuerdo. me doy cuenta que no salió. Pero creo que se puede perfeccionar y puede en algún momento llegar Sí, sí, a hacerlo, ¿no? A escribir cosas interesantes. Puede llegar a pasar. 100%. De hecho, hace poco hice el ejercicio de hablar con el chat, pedirle que me cuente, que me hable sobre física cuántica, pero a la moda de el Martín Fierro. El Martín Fierro es un libro fundacional de la literatura argentina que habla sobre, que es un gaucho Mm, y que hablaba en rima. Todo el mm, libro es en rima y cuenta toda una historia muy larga en rima, en décimas. La ujú, décima conocerás, es una forma de expresión poética nacida en España y que está presente en todos los países de Latinoamérica, incluso en la música de diversas maneras. mm. Y le pedí al chat que me hable de física cuántica al modo de Martín Fierro y era excelente, excelente, muy gracioso. Fui ahí jugando y dije, bueno, acá puede haber algo, Ujú, acá puede pasar algo sí. interesante. 100%, sí. Y habrá que esperar a ver qué resultado tenemos en 20 años con todo esto. Ah, Tomás, para cerrar entrevista, si volvieras en el tiempo, ¿harías todo igual? Carrera, decisiones, Inglaterra, regresar, ¿Has ESPN. visto Los Simpson? ¿Estás familiarizado con Los Simpson? Sí, claro, sí, por supuesto. El capítulo que Homero tiene una tostadora y que puede viajar en el tiempo porque aprieta la tostadora y que dice, no toques nada porque si matas un bichito puede modificar. Sí, 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 sí. Tengo muy presente cuando pienso, hago este ejercicio en eso, de que si no hiciera o cambiaría algo o cambiara, mejor dicho, algo, mi presente sería distinto y no, por ejemplo, no hubiese conocido a mi esposa y digo, no. Entonces, entonces no Sí, tocaría déjale. nada, porque sí, porque el Ya. presente está muy bien. A veces digo, me hubiese gustado ser menos impulsivo para algunas cosas, o preparar mejor esto y haber jugado más tiempo el rugby profesionalmente. Mm, Sí, son cosas que pienso, pero en definitiva me gusta mucho mi vida hoy, así que... No ya. sé, creo que no. ¿Has visto una serie que se llama Rick y Morty? Ahorita hablando de la Sí, tostadora. Ah, sí, eso sí, sí. también, sí, te Sí, revuelve la cabeza, ¿no? sí, sí, como que de pronto suceden muchas dimensiones, ¿no? Claro, sí, En paralelo. Sí, así tal me cual. gusta mucho jugar con esa idea. Sí. Eh, Ayer empecé a ver la última película de Spider-Man Mm, que juegan un poco con esto de las multidimensiones, porque es la de Marvel y se mezclan personajes y aparecen los Spider-Mans de otras versiones, claro, aparece sí. la del 2002 Ujú. con Tobey Maguire, la del 2012. Me Sí. gusta, me resulta interesante pensar en eso. Ah, Tomás, ¿con qué te despides? Si hubiera un mensaje para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo, que están pensando en empezar el deporte, empezar a escribir,
buscar una oportunidad laboral, pedirle algo al universo. Ah, ¿Con qué te despides? Eh, Hacerle caso a la curiosidad que tiene que ver con la inspiración, con cosas que te lleven a buenos lugares, cosas que te entusiasman, ahí va, porque la curiosidad te puede llevar a por malos caminos también, ¿no? Ujú. Digo, no la curiosidad que te lleva a probar drogas duras, sino la curiosidad que te lleva a un lugar de hacerte crecer y no importa lo que sea, puede ser algo así de chiquitito que después se va a transformar en algo enorme. Y no tenemos ni idea de a dónde nos puede llevar eso. No tenemos ni idea. Porque, bueno, yo en el año 2009 empecé a escribir ese libro y hoy estoy acá hablando con vos que estás en México y que no me hubiese imaginado que a alguien de México le hubiese interesado algo que yo escribí. Ujú. Entonces, y todo fue por una curiosidad, por hacerle caso a eso, cuando por ahí tenía que haber dicho, no, ahora dedicate a hacer esto formal. Me dediqué a eso y me llevó 16 años después a tener esta conversación con vos, que, que todo va resonando como olas, ¿viste? Lo que pasó Sí. antes sigue resonando como olas y esas olas movilizan otras cosas y nos van tocando olas que vinieron antes que nosotros. Me gusta esa metáfora. Así que Sí, con eso totalmente. cierro. Y para mí fue súper agradable encontrar un ser humano como el que encontré, Tomás. Yo tenía una expectativa muy diferente, y Sí. te encuentro fresco, te encuentro humilde, te encuentro un ser humano muy en contacto consigo mismo. Es súper inspirador porque vamos, vuelvo a repetir y no es por echarte salsa ni nada, ni levantarte, pero vamos, tienes una carrera importante en el deporte, no es cualquier cosa. Y encontrarte así descentrado, yo creo que habla mucho de todo lo que has experimentado en tu vida. Bueno, bueno, gracias. Yo lo mismo, disfruté un montón la conversación. Cuando me hablaste la primera vez, te dije, no me cuentes de qué va a ir así, vamos frescos. Claro. Y no sabía nada, y creo que no sé tanto de vos, ya me contarás, pero me pareció súper eh, estimulante la conversación. Que bueno, dejamos redes aquí de Tomás, algunos videos para que lo vean jugar. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Tomás. Gracias, Carlos.